En Dios haremos proezas, solo en Dios. La misericordia de nuestro Dios nos llena cada día. Cada día al despertar podemos agradecer al Señor por esa nueva misericordia en nosotros. Qué bueno que como hijos de Dios podamos despertarnos por la mañana y decir: gracias Señor te doy por este nuevo día, gracias Señor por tus promesas en mi vida, en mi familia, en la iglesia, y que me das como tu hijo. Gracias damos al Señor porque podemos llevar su palabra. Gracias damos al Señor porque podemos cantar salmos, porque podemos llegar delante de su presencia con gratitud. Y de esa gratitud es la que quiero hablar en esta hora. De estar siempre agradecidos, de vivir siempre en gratitud delante de nuestro Dios, porque esta es la voluntad de nuestro Padre Celestial. En el libro de Efesios, en la carta a los Efesios capítulo 5, el verso 20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Leamos nuevamente: dando siempre, escuche bien, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como vamos a hablar acerca de la gratitud, como esa virtud que debemos tener como hijos de Dios, esas virtudes de las cuales debemos revestirnos como hijos de Dios. Ya hemos hablado de la humildad, hemos hablado de la mansedumbre, hemos hablado de la fe, de la confianza en Dios y de la paz. Pues hablemos también de la gratitud. Y es bueno recordarlo. Aunque sabemos que debemos ser agradecidos con Dios, aunque sabemos que debemos ser agradecidos con los que nos rodean, o con nuestros padres, con nuestros hijos, con las personas que están a nuestro alrededor, que hacen parte de nuestra vida diaria, es importante, amados hermanos, que recordemos que debemos vivir en gratitud, que siempre debemos estar agradecidos por lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque a veces se nos olvidan dar gracias a Dios en todo o por todo. A veces se nos olvida que debemos ser agradecidos en toda nuestra manera de vivir, en todo lo que hacemos. Y es importante que esa gratitud se haga manifiesta en nuestras vidas a diarias. Y es esa gratitud, esa virtud que provoca en nosotros esas respuestas coherentes en cuanto a los beneficios que podemos recibir de parte de Dios y de los demás. Que cuando tú recibas el favor de Dios, que cuando recibas el favor de los hombres, puedas ser agradecido, puedas ser coherente, y esa respuesta sea el agradecer a Dios en todo. Y esta virtud a nosotros nos permite que también podamos ser receptores de muchos beneficios espirituales y materiales. Los más importantes, los espirituales, que provienen de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios Todopoderoso. Pero es importante que nosotros debamos mantenernos humildes y en sencillez, que es lo que nos hace de cierta manera confiables al momento de recibir ese favor o esos beneficios de parte de Dios. En 1 de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo. Escuche bien, y la palabra nos reitera y nos confirma una y otra vez que debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, como les decía al inicio, para con vosotros en Cristo Jesús. Dando gracias por todo en nuestras vidas, estamos haciendo la voluntad de Dios. Es lo que Dios nos ha mandado, que demos gracias en todo. Y es que la gratitud es una realidad en la vida espiritual que nosotros tenemos, y en la naturaleza de Dios como tal en nosotros. Y es en esa realidad eterna, en la realidad de Dios, en la realidad de lo eterno, es que debemos vivir en y por la gracia de nuestro Señor. Por la gracia de Dios. Sabemos que la gracia es ese favor que no merecíamos, eso que Dios nos ha dado, que es su salvación, que es su perdón, que es la restitución, que es la reconciliación con Dios, que no merecíamos, que no merecemos, pero que Dios nos la ha regalado, y debemos ser agradecidos en eso. Es reconocer en nosotros esa realidad
que es la fuente de la virtud que necesitamos para que nuestro corazón y nuestros pensamientos sean revestidos diariamente de esa gratitud, la gracia. Y esta virtud, la virtud de la gratitud, o el estar siempre agradecidos, desarraiga o quita de nosotros, de nuestras vidas, todo ese vestigio que podamos tener de quejas o de insatisfacción por las cosas que hacemos. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que nunca están satisfechas con nada, que siempre están en descontento o quejándose por cualquier situación, que a pesar de que están bien, de que a pesar de que hay una estabilidad en sus vidas, siempre se están quejando por algo o siempre están reprochando por algo? Y esta es una actitud que no podemos darle paso en nuestras vidas, porque la palabra nos enseña, la palabra nos dice que debemos ser agradecidos en todo, porque esta es la voluntad de nuestro Dios. Y debemos dejar a un lado ese viejo hombre al quejarnos, al estar insatisfechos, al estar molestos por todo, y proceder y revestirnos de esta gratitud, la cual debemos tener como hijos de Dios. La gratitud es una virtud que tiene el poder de mantenernos enfocados. ¿Enfocados en qué? En lo eterno, en lo que es de Dios, en la obra del Señor, en llevar el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, estar agradecidos sabiendo que de Dios recibimos todas las cosas, que de Dios recibimos diariamente, el despertarnos cada mañana. Debemos ser agradecidos allí, debemos estar agradecidos por todo lo que Él nos ha dado, por la salud, por la enfermedad, por la escasez, por la abundancia, por todo debemos ser agradecidos con Dios. Y es que esta virtud nos mantiene anhelando lo verdadero y lo puro, lo que es eterno, y administrar las cosas que son temporales aquí en la tierra, las cosas materiales, pero ¿con qué? Con gozo y con sencillez en nuestros corazones. La gratitud nos mantiene enfocados en el gozo espiritual que debemos tener, aun cuando pudiéramos atravesar, como les decía, por esos momentos angustiosos o por momentos de estrés o por momentos de escasez o por momentos de angustia o en nuestra adversidad. Por eso, amados hermanos, pensemos y meditemos en esto, en que nos ha sido revelado, nos ha sido regalado ese evangelio, el evangelio de nuestra salvación, se ha anunciado en nuestras almas, se ha anunciado en nuestras vidas y hemos obtenido esos beneficios, ese paquete que viene incluido con esa salvación que hemos recibido por gracia de parte de nuestro Dios, y debería despertar en nosotros la gratitud de vida y continua en nuestros corazones. ¿Y qué es continua? Es diariamente, es todo el tiempo. Voy caminando, voy agradeciendo al Señor, voy a acostarme, voy a agradecer al Señor, voy a agradecer a Dios por mis hijos, voy a agradecer a Dios por mi esposo, voy a agradecer a Dios por mi empleo, voy a agradecer a Dios porque me desperté, voy a agradecer a Dios en todo y por todo, amados hermanos. Colosenses 1:12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es esa herencia? El Evangelio. ¿Cuál es esa herencia? El gozo de nuestra salvación, que podamos ver la luz, que ya el velo se ha quitado en nuestras vidas y que podemos ver la luz, que podemos conocer y entender la palabra del Señor y somos salvos. ¿Y cómo no agradecer por eso? ¿Qué más necesitamos para agradecer sino la salvación que viene de parte de nuestro Dios? Y este es el resultado del alma que recibe ese anuncio, el beneficio de esa herencia poderosa de la cual nos ha hecho partícipes por medio de su Hijo amado Jesucristo, y pertenecemos a esa gratitud, que podamos expresar esa gratitud. Hemos sido salvos, amados hermanos, por la gracia de nuestro Dios, y nada de lo que hayamos hecho aporta eso, nada. Y nada de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer va a alcanzar esa salvación, sino es por la gracia de nuestro Señor eterno y poderoso. Y es en esa gracia de Dios no solo recibimos el perdón de pecados, sino que también somos santificados en Dios y somos hechos libres del pecado.
En la gracia de Dios tenemos acceso a esas riquezas espirituales en Dios, a esa sabiduría para estar en la carrera de la fe, en esa carrera terrenal que debemos seguir luchando porque tenemos en nuestro alrededor tan grande nube de testigos. En eso debemos estar enfocados, en ser agradecidos completamente, porque somos esos depositarios de los cuidados de Dios, de lo que Dios quiere hacer en nosotros para que nuestra atención esté siempre dispuesta en la obra de Dios, en los negocios de nuestro Padre eterno. Santiago 1:17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Miren esta promesa tan maravillosa de parte de Dios que nos habla de que todo el buen regalo, esa gracia maravillosa y esos dones perfectos que provienen de Dios, el cual no cambia, no es inestable, siempre permanece fiel, siempre es el Señor, siempre va a ser nuestro Dios todopoderoso. Y dice el verso 18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Qué hermosa es la palabra de Dios. Y es que todo lo espiritual, todo lo que podemos anhelar de lo eterno, provienen de nuestro Dios. Todo nos fue dado por gracia, amados hermanos. Todo nos fue dado por gracia, no lo merecíamos. ¿Cómo no estar agradecidos con eso? Entonces fue Dios quien nos hizo nacer de nuevo, quien nos ha dado dones, quien nos ha dado en Cristo Jesús todas las cosas. ¿Cómo no vivir agradecidos de verdad? Porque la gratitud, como esa virtud espiritual que tenemos, se añade a nuestras vidas a medida que hacemos memoria de esos beneficios maravillosos de parte de Dios. Y esto también es un ejercicio mental para nosotros, es un ejercicio de memoria. ¿Cómo no recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado? ¿Cómo no recordar lo que Dios está haciendo hoy en nuestras vidas? ¿Cómo no recordar lo que Dios nos ha dado a medida que vamos avanzando en el Evangelio, en su palabra? ¿Cómo no recordar esas maravillas por las cuales Dios se ha manifestado en nosotros? Entonces, esa gratitud que debemos tener nos fortalece en cuanto a nuestra fe, en la fe que podamos tener, reconociendo la obra de Dios en nosotros, en nuestra vida, en la vida de la iglesia, en la vida de nuestros hermanos. Es una manera de ser agradecidos. ¿Cómo no estar agradecidos por la obra de Dios o por lo que Él hace también en la vida de nuestros hermanos, en la vida de la iglesia? ¿Cómo no agradecer por eso? Y cuando ponemos nuestra mirada en los errores, en las cosas, en las falencias que tienen las personas, incluso en las falencias de nosotros mismos, no lo estamos haciendo con ojos de gratitud y no estamos enfocados en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere para nosotros, y estamos siendo carnales y naturales. La vida espiritual despierta en nosotros esos sentidos espirituales, los cuales nos permiten conocer el camino de Dios, el camino de Dios en el corazón de nuestros hermanos. ¿Qué valor tiene para nosotros el amor y la fe genuina que expresan nuestros hermanos? Bueno, si algo de Cristo se expresa en ellos, si algo de Cristo es expresado en ellos, entonces debemos agradecer al Señor. Este es un motivo también de oración para nuestras vidas, el estar agradecidos, el reconocer que el Señor hace su obra, que el Señor es quien hace todas las cosas y que el Señor obra en los corazones de nuestros hermanos. Dice Primera de Tesalonicenses 1:2, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, dice el apóstol Pablo, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Si usted necesita un motivo de oración, pues toma el ejemplo aquí del apóstol Pablo, que siempre se acordaba de sus hermanos, hacía memoria de ellos y daba gracias a Dios por cada uno de ellos. También en el capítulo 2, verso 13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, escuche bien, sin cesar, sin desmayar, sin interrumpirlo, damos gracias a Dios, dice, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros,
los creyentes. Y es que ese motivo de gratitud que manifiesta el apóstol Pablo hacia Dios en este momento consistía en que no daba gracias a ellos por lo que habían oído de él, sino que lo que Dios había hablado por medio de él estaba siendo agradecidos y le estaba motivando a cada uno de ellos de esta manera a tener cierta atención en Dios y en ser agradecidos, en que siguieran su ejemplo de que podían ser agradecidos con Dios por haber recibido el evangelio de la salvación, por haber escuchado la palabra de verdad, y eso era un motivo de gratitud para el apóstol Pablo. En 2 de Tesalonicenses 1:3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, escuche bien, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Agradezcamos al Señor por eso, porque el amor de Dios se hace manifiesto en nuestros corazones, porque el amor de Dios va aumentando en nosotros, va creciendo nuestra fe. ¿Cuántos no queremos que nuestra fe cada día crezca? ¿Cuántos no queremos que nuestra fe cada día se manifieste más en todas las cosas que hacemos? El tener fe, en creer en nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo considera que la gratitud hacia Dios por los hermanos no solo como un privilegio, sino también como un deber. Así nosotros debemos ser agradecidos con Dios por nuestros hermanos, pero considerémoslo, como lo hacía el apóstol Pablo, como ese deber, como el deber dar gracias por ellos, gracias por el amor que ellos nos imparten, gracias por aumentar la fe de nuestros hermanos, porque así el Señor va aumentándose, va manifestándose en cada uno de nuestros hermanos, y esta gratitud es parte de nuestra dignidad espiritual. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 15 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Y es que la acción de gracias glorifica a Dios. Entremos por sus puertas con acción de gracias, dice la Escritura, dando gracias a Dios en todo. Y seguimos y podemos seguir leyendo muchos pasajes de las Escrituras que nos llevan y que nos incitan a que podamos ser agradecidos en todo, dar gracias a Dios en todo, reconociendo la bondad y la grandeza de nuestro Dios. Y es que, bueno, usted me va a entrar a preguntar: ¿cómo hago yo para añadir gratitud a mi vida, para yo ser agradecido todo momento? Yo sé que debo ser agradecido, sé que debo cada día decirle gracias al Señor por esto, gracias al Señor por todo, gracias primeramente por la salvación, pero debemos incluir esas expresiones de gratitud hacia nuestro Dios en nuestra vida de oración, en nuestra oración. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 dice: exhorto ante todo, y esta palabra la conocemos, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, dice, y acciones de gracias por todos los hombres, ¿sí? Por todas las personas. Sea agradecido, incluya la gratitud en su oración, en que usted pueda dar gracias a Dios por eso. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Sí? Cuando oramos, demos gracias al Señor. Asimismo, nuestra fe es confirmada, amados hermanos, cuando abundamos en la gratitud que viene de parte de Dios para con Dios, y nos enfocándonos en lo que ya hemos recibido de Él, en todos los beneficios de parte de Dios. Dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias, dice Colosenses capítulo 2, verso 7. Parte de vivir para Dios es es entrenarnos en hacer todo en el nombre del Señor, en hacer todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con gratitud al Padre que nos ha dado de su gracia y de su verdad. Dice: y todo lo que hacéis, escuche bien, amado hermano, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Por último, amados hermanos, la palabra de Dios nos aconseja a que nosotros sustituyamos ese afán que tenemos por la gratitud en nuestro tiempo de oración, no yendo rápidamente y no estando ansiosos ni afanosos porque las cosas se hagan, sino que darle gracias al Señor por su perfecta voluntad. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Dice al finalizar, con acción de gracias. ¿Cómo no agradecerle al Señor por toda su bondad, que por toda esa guianza que nos da a través de las Escrituras? ¿Cómo lo podemos ver en estos momentos? Ser agradecidos es debe ser parte de nosotros, revestirnos de esa virtud en Cristo Jesús, dar siempre gracias a Dios, porque esa es la voluntad de nuestro Padre. Y si queremos caminar en su voluntad, debemos enfocarnos en ser agradecidos, en vivir siempre en gratitud. Amado Dios, bueno eres y maravilloso. Gracias por tu palabra, gracias Señor por todo lo que nos das, gracias Señor por lo que estás haciendo en nuestras vidas, gracias Señor por lo que nos permites y también por lo que no nos permites, por lo que nos das y también por lo que no nos das. Gracias Señor Jesús, gracias amado Jesús, gracias amado Salvador por tu evangelio, porque llegó a nuestras vidas y en él estamos seguros, en ti estamos completos. Te bendecimos y te damos toda gloria, toda honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno es nuestro Dios y en estos momentos o de ahora en adelante sea agradecido todo el tiempo con el Señor. Agradezca a Dios por sus bondades y por sus misericordias. Que el Señor les bendiga y que Dios les guarde. En Dios